Muy buenas tardes, mi nombre es Fabricio Arguedas, curso la materia de Instrumentación y Control y el día de hoy les hablaré del funcionamiento del software de Aspen Plus en un método práctico de destilación de metanol agua, a cargo de el ingeniero Carlos Alberto Torres Cantero. Empezaremos con una pequeña introducción de qué es Aspen Plus. Aspen Plus es un software líder en el mercado utilizado principalmente en ingeniería química y en procesos para el modelo, simulación y optimización de procesos químicos. Para este caso, nos basaremos en hacer una destilación de metanol agua, como anteriormente expliqué. Esta con la finalidad de correrlo en lo que es el estado estable de Aspen Plus y continuar con hasta un posterior control en Aspen Plus Dynamic, donde se le efectuará una perturbación y usaremos controles de PI y PID para controlar estas perturbaciones. El primer paso a hacer es determinar qué compuestos vamos a usar y qué características tiene el destilado. Las características fueron anteriormente dadas por el profesor. En mi caso tenemos una concentración de producto destilado del 99.7%, concentración de metanol de alimentación del 19%, flujo de alimentación dada en kilomol sobre hora de 90, temperatura de alimentación de 85 grados centígrados y una presión atmosférica. Para empezar, iniciamos el Spin Dynamic y en esta primera parte, en especificaciones, podemos encontrar la selección de componentes. Aquí encontramos la opción de Find. Nos metemos en esa opción y salen los diferentes componentes que tiene Aspen. Aquí lo podemos filtrar por nombre o por estructura química. En nuestro caso, los componentes a usar, como dije anteriormente, son metanol y agua. Entonces, teniendo en cuenta estos componentes, pasaremos a la siguiente parte, donde es la selección del método. El método que utilizamos es el NRTL. En realidad, no vimos otro método aparte de este, porque este es el ideal para calcular el comportamiento de soluciones no ideales vapor-agua, lo cual es vital para describir nuestro sistema de líquido-vapor. Una vez teniendo los componentes y el método, pasaremos a la generación de diagramas de TXY y YX. Esto nos proporcionará dos diagramas que los podremos utilizar. Uno para determinar el estado de nuestro sistema y el otro para determinar tanto mínimo reflujo como los platos teóricos que se tendrán. En esta parte lo único que tenemos que hacer es elegir TXY y darle correr análisis. Como dije anteriormente, la primera podemos utilizarla para determinar en qué estado se encuentra nuestro sistema. En nuestro caso es una mezcla líquido-vapor saturada. De esta manera se calcula utilizando la temperatura dada, que fue 85 grados centígrados, y la concentración de metanol inicial, que era 0.19. Como podemos ver, el punto está en medio de la fase líquido-vapor, dando el líquido-vapor saturado. Lo siguiente es calcular el punto pinch. Esta parte se hace de la siguiente manera. Tenemos el DM, que es la concentración de metanol en el destilado, el BM, que es la concentración de metanol en el revolver, el ZM o ZE, que es la concentración de metanol inicial. Lo siguiente que haremos es poner los valores que tenemos anteriormente dados. En el valor de ZE vamos a hacer una línea hasta la línea azul de 45 grados. Esta línea es debido a que estamos en un sistema de líquido vapor saturado. Entonces por eso usamos esta. Si tuviéramos puro líquido o puro vapor se utiliza otro tipo de línea. Pero como estamos haciendo una destilación, es la que se utiliza. Una vez teniendo estos valores, podemos calcular la cantidad de platos teóricos que se tendrán haciendo líneas rectas, vertical y horizontal en lo largo de nuestra franja del sistema. Además, con estos mismos valores podemos calcular el reflujo mínimo. Lo siguiente que sigue es hacer el diseño de la columna de destilación. Esta parte Aspen maneja diferentes
modelos, ya sean tanques, destiladores, entre otras cosas. En nuestro caso utilizamos un destilado, una columna de destilación que cuenta con un condensador y con un residuo. Nuestras entradas, tenemos una sola entrada que es la mezcla metanol-agua y tenemos dos salidas que es el destilado y el residuo. Lo siguiente que haremos será configurar las condiciones de estado de alimentación. Esto fue con los datos dados anteriormente por el profesor, los cuales, como habíamos dicho, era una temperatura inicial de 85 grados, una presión que aquí tenemos una presión de 1.112 atmósferas, a pesar de que el profesor nos puso una. Esto es debido a que al finalizar la parte de Aspen Plus, este valor cambia, pero en un inicio se mantiene como 1. Y además ponemos el flujo total másico, que era 90 kilojoules sobre hora. En esta parte también es importante poner las concentraciones de los componentes, que como expliqué anteriormente, de metanol teníamos 0.19 y de agua tenemos 0.81. Continuando con la configuración de la columna, pondremos el número total de platos y el reflujo que calculamos anteriormente. Como vimos anteriormente, el número total de platos que tuvimos fue 11. ¿Por qué tenemos aquí 13? Porque Aspen considera un condensador y un reabridor. Un reboiler, disculpen. En Distillate Rate ponemos el 10% de nuestro flujo de alimentación y en Reflux Radio ponemos el que se calculó anteriormente con la gráfica. Continuaremos poniendo en streams el plato de alimentación. Este fue calculado anteriormente. Vimos en la anterior diapositiva un punto donde convergen las diferentes líneas. En este punto más o menos sería nuestro plato de alimentación y en mi caso fue el 9. Lo siguiente que necesitamos hacer es activar Hydraulics. ¿Para qué funcionan los Hydraulics? La función de Hydraulics, esta nos ayuda da ciertas características acerca de nuestro sistema que se pueden utilizar para calcular lo que es las dimensiones tanto del tanque como de la columna de destilado. Lo primero que haremos será irnos a blocks, en blocks vamos a columnas y en columna vamos a presiones. Aquí agregaremos 13 platos, que es la cantidad de platos que tenemos, incluyendo el condensador y el reboiler. Y partiremos desde la prensión que nos dio el profesor, que en mi caso fue 1, y agregaremos 0.016 atmósferas a cada plato. Una vez que hacemos esto, podemos pasar en el mismo apartado de columna, a Spray Rating. Esto es un apartado donde pondremos las dimensiones que tiene cada plato de destilado. En diámetro ponemos 0.1 metros, que es los diámetros de un plato normalmente van de 10 centímetros. Y en Tray Selection vamos a poner el plato inicial, que es el 2, y el plato final, que es el 12, porque ya no contamos el 1 y el 13, porque como dije anteriormente, el 1 es el reboiler y el 13 es el condensador, y en estos no está la parte de nuestra simulación. Una vez que hicimos esto, se activa Hydraulics y esto lo podemos usar para determinar las dimensiones de la columna. De Hydraulics sacaremos diferentes valores, como lo es el volumen del flujo de vapor, como son densidades, como son temperaturas, como son cantidades másicas, entre otros datos. Lo primero que haremos será calcular la dimensión de la columna. La dimensión de la columna se calcula de la siguiente manera. Necesitamos una velocidad máxima. Esta está por la siguiente fórmula: 1.22 sobre raíz de PV. Y PV es densidad de vapor. Este es un dato que vimos anteriormente. Con esto podemos calcular el área total. El área total es la velocidad, usa velocidad máxima, usa densidad de vapor y usa viscosidad de vapor. Esta también es dada anteriormente en Hydraulics. Después de esto necesitamos el diámetro de la columna, usando la siguiente forma, que usamos el área total recién calculada. Y por último tenemos la longitud de la columna. Las dimensiones del tanque, necesitamos la cantidad de destilado y de líquido que se fue al reboiler.
además de la densidad de líquido, el Hoploop, que este es un valor ya establecido, y cantidades de tiempo. Estos valores, la mayoría son encontrados en, en la parte de Hydraulics y los demás son dados por el profesor, que son valores estándares como el hold up, que son 10 minutos, valores de conversión de unidades y funciones como pi. Lo demás sí son cosas que se calculan en la parte son valores que se extraen de la parte de Hydraulics. Una vez teniendo estos valores, estos números calculados, pasaremos a integrarlos a nuestra parte de la simulación. Para esto nos vendremos a las propiedades de columna, donde tenemos reflux drum y sum, que es el sumidero, y el otro es nuestra columna de destilación. En estos casos pondremos diámetro y longitud en ambos, tanto en nuestro sumidero como en nuestra columna de destilación. Haciendo esto nos va a permitir entrar al modo dinámico. En este punto normalmente da un error. ¿Por qué da este error? Porque en un inicio expliqué que el valor de la presión que habíamos puesto fue una atmósfera, que luego se cambia a la presión que hicimos para activar Dynamics en el plato que tenemos de alimentación. Entonces podemos ir a esa parte, encontrar el plato que tenemos de alimentación y ese valor ponerlo en la parte de las condiciones de nuestro sistema. Una vez que hicimos esto, podemos correr el sistema, activar el modo Dynamic y entrar a Flow Driving. Esto lo que va a ser exportar nuestra simulación de Aspen Plus a Aspen Plus Dynamic. Una vez que lo exportamos, tenemos que hacer un paso súper importante. Cuando se abre el archivo de Aspen Plus Dynamics, veremos lo siguiente. En esta parte, lo primero que hay que hacer, porque si no, nuestra simulación tendrá graves errores y tendremos que reiniciarlo todo desde cero, es entrar en arriba a la izquierda donde dice Dynamic, ponerlo en inicialización, correr los 5 horas del sistema, pausarlo y darle y correr en iniciación. Luego vamos a Dynamic, reiniciamos, lo corremos, pasamos a estado estable y le damos correr. Esto guardará tanto una iniciación estable del sistema como otra en el estado estable, que nos ayudará más adelante para que no tengamos errores. Una vez hecho esto, podemos agregar los controladores correspondientes. Si se fijan en la primera parte, tendremos unos controladores que tendremos que quitar. Estos son intercambiados por 4 controladores principales. Los sistemas pueden tener más controladores, pero en nuestro caso usaremos solo 4. Control de presión, control del volumen control de nivel del destilado, control de temperatura y control del nivel del reflujo. Una vez agregados en esta parte que tenemos aquí de abajo a la derecha, tenemos controladores de PI, esos son los que vamos a agregar. Y a la izquierda tenemos el control signa, que el control signa sirve para unir de nuestras partes de columna los controladores que se tienen entre estos. Eso es muy importante debido a que si hacemos bien este paso, en la siguiente parte se nos hará mucho más fácil ciertas cosas. Como podemos ver, el control signa va de la columna, que extrae un valor de la columna y lo lleva al condensador. El control del líquido del destilado hace lo mismo, lleva del condensador un valor al controlarlo con el destilado y así sucesivamente con cada uno. Si esta parte se hizo bien, a la hora de extraer los datos para configurar los controladores, solo tendremos que dar clic en las líneas que tenemos de conexión entre partes del sistema y los controladores. De esta manera nos aparecerán diferentes valores, que son los valores que tenemos que extraer y poner en cada uno, como lo es el caso de el control de presión, que los controladores que se obtienen ahí son el condensador, la cantidad de calor que tiene el condensador y la presión en el plato 1. Estos son los dos valores que extraemos de ahí. En la siguiente parte adjuntaremos todos los datos que extraemos de las anteriores tablas. Una vez hecho esto, le damos inicializar valores
y quedará configurado cada controlador para los valores que tenemos. En este punto podemos poner el sistema en lazo abierto y no debería haber ninguna perturbación, ya que nuestros controladores están adecuados a las especificaciones que tiene el sistema. Dicho esto, se agregan tablas, se agregan gráficas, se van a agregar 10 gráficas de concentración del residuo, de perturbación del flujo del destilado, flujo del residuo, perturbación de la concentración, nivel del reflujo, nivel del destilado, temperatura en nuestro plato de alimentación, presión y concentración del destilado. Para configurar estas gráficas es de una manera muy fácil. Exactamente los mismos valores que tuvimos para los controladores, estos valores que tenemos acá, estos valores que tenemos acá se pueden adjuntar directamente a las gráficas. Entonces, en el caso de que necesitemos la presión, nos vamos al controlador de presión y extraemos el de presión del sistema a la gráfica. Y así sucesivamente con cada uno. Esta parte en realidad es muy sencilla. Una vez que tenemos establecidos las diferentes gráficas y revisamos que a la hora de correrlo todo se mantiene estable, pasaremos a agregar la perturbación. La perturbación se agrega en esta parte de aquí arriba. Como podemos ver, tenemos una serie de iconos que el primero que tenemos de la parte de estrellas funciona para agregar las gráficas. Y el tercero que tenemos funciona para agregar perturbaciones. Vamos a agregar dos perturbaciones, una perturbación a concentración y otra perturbación a flujo. En la perturbación a flujo, la perturbación que haremos va a ser que en nuestra entrada de los 90 kJ sobre hora que tenemos de entrada tenga un aumento del 10%. Esto va a provocar, como dije anteriormente, una perturbación en nuestro sistema, que podemos verlo de la siguiente manera. En un inicio todas estas gráficas iban de manera lineal, no tenían ningún tipo de perturbación y se manejaban bien. Una vez que corregimos esto, podemos ver que la gráfica de perturbación está alzada porque de los 90 kJ que tenemos, pues se aumentó un 10%. A partir de estas gráficas, pasaremos a determinar mediante el método de sincronización de Ziegler-Nicholas, cómo establecer controles de P, PI y PID. Para el método de sintonización agarraremos las 4 gráficas que nos interesan de nuestros controladores. Como dije anteriormente, los controladores que teníamos eran controlador de presión, controlador de temperatura, controlador del nivel del destilado y controlador del nivel de reflujo. Entonces, estas 4 gráficas las agarraremos y procederemos a aplicar el método de sintonización, que es establecer una línea tangente en la parte donde se hace una curva en nuestra simulación. Y a partir de esto determinar una altura y una longitud, una longitud y como una intersección que tiene entre nuestra línea tangente y la iniciación del proceso. Estos de aquí son los 4 ejemplos que tenemos. Con estos valores de L y A, procedemos a utilizar las fórmulas dadas por el método de sincronización, donde P se calcula con 1 sobre A, PI se calcula sobre 0.9 sobre A y 3 por L, y PID utiliza los controladores, 3 tipos de controladores, que el primero se calcula con 1.2 sobre A, el segundo 2 por L y el tercero L sobre D. ¿De qué estoy hablando en estos tipos de controladores? Esto lo veremos en la siguiente parte. Como podemos ver, el controlador P no maneja mucho cambio en relación a nuestro sistema sin controlador. El PI podemos ver una disminución en las gráficas, ya no se expanden tanto, sino que ya buscan volver a su estado estable, pero aún así no hay mucha diferencia. Y ya por último, el control PID, vemos una gran diferencia donde mantiene estable nuestra simulación.
Este, por medio de este video, vimos la importancia de lo que son los controladores de PID. Vimos el funcionamiento del software de Aspen Dynamics, que en el área de ingeniería bioquímica tiene un vasto uso, no solo en el tema de destilados, sino para procesos de bioreactores. Y saber identificar qué tipo de controlador necesitamos dependiendo del sistema. Como pudimos ver, hay una gran diferencia entre el controlador P, el controlador PI y el controlador PID. Pero en diferentes casos, esta diferencia radica entre que el PI, que es más barato, tenga un mejor funcionamiento, un funcionamiento igual que el PID. Entonces es un tema de regular costos. Este, Además de un gran uso del simulador, es que evitamos tener pérdidas reales de este tipo de procedimientos que a nivel industrial no se pueden tener errores. Muchísimas gracias.